¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos hasta la 1 de la madrugada. Te vamos a acompañar con este ratito de radio deportiva nocturna que tiene que abrir con la rigurosa actualidad. No nos gusta la actualidad deportiva que nos deja esta noche porque acabamos de palmar en nuestro cuarto partido en el Eurobasket. Hemos ganado 2, hemos palmado 2, ha caído Italia, ha caído España 67-63 ante Italia. Esto nos deja en una situación delicada porque podríamos jugárnoslo todo ante Grecia en el próximo partido. Ahora mismo, hablando en sala de prensa, el seleccionador Sergio Scariolo. Lo escuchamos. Han hecho mucho daño a Niang y Diouf en la pintura. Nos ha hecho un auténtico destrozo. Contra hombre, contra zona, contra un marcaje, otro... eso es evidente. Y luego, como he dicho, probablemente íbamos ganando de 1 y forzamos un mal tiro y Spissu, que es el más pequeño de todos, tiene la pronteza de capturar ese rebote ofensivo y de cobrar una falta, ¿no? Ese igual ahí un poco se nos ahí, si cogemos ese rebote, pues posiblemente el partido da... bueno, ya había ido en nuestra dirección y ahí se paró un poco la inercia que habíamos reconquistado, pero bueno, hay muchos episodios, ¿no? Tiros libres, algunos, ¿no? Algún tiro abierto muy bueno que hemos fallado a lo largo de la segunda parte. Un partido que básicamente se resuelve en la última o penúltima posesión. Hay muchos detalles que pueden incidir, pero yo creo que esos han sido los que más han tenido peso. Thank you, coach. Next question, please. Any further questions? Oh, yeah, this lady here, please. A ver si hay más preguntas para Scariolo. Bueno, es la pregunta que ha contestado en castellano el seleccionador nacional Scariolo después de esta derrota que nos acaba de contar, hace unos minutitos en marcador, Charly Santos. Hola, Charly, buenas noches. Lo ha resumido perfecto. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal estás, Marcos? Pues es una derrota que puede complicar a España. Es verdad que si tenemos algo de suerte vamos a jugar con tranquilidad ese partido, pero como no la tengamos, nos la vamos a jugar en un partido que no es nada fácil. A ver, lo único claro es que España ya no puede ser primera de grupo, que sigue dependiendo de sí misma, que es lo importante. Es decir, si se diera la peor cábala posible, ¿no? Que es a las 2 de la tarde ese Georgia-Bosnia el jueves, que ganase Bosnia, bueno, pues eso nos obligaría a ganar contra Grecia para no quedarnos fuera, ¿no? Del campeonato de Europa por la diferencia de puntos y por esa derrota ante Georgia que todavía cobra más peso, ¿no? Bueno, creo que todavía hay posibilidades de todo, que hay tiempo para que España se resete, que el último precedente ante la Grecia de Antetokounmpo lo ganamos, que fue en los Juegos Olímpicos de París, con un roster diferente, es verdad, pero bueno, con una Grecia que se parece mucho a la que se va a encontrar seguro España el jueves, y bueno, pues tiene que recuperar otra vez, ¿no? Tiene que juntarse, tiene que hacer los básicos que ha vuelto a fallar en el partido de hoy, con poca concentración defensiva de varios jugadores, sin respetar, yo creo, el plan de partido, con el sobreabuso del triple, ¿no? Tirando casi 3 veces más de 3 que de 2 durante el partido, no tocando pintura, y bueno, sobre todo esos 7 tiros libres que han sido claves, ¿no? Lo decíamos durante el partido. Ojalá que no nos dejemos estos tiros libres, que no contemos con ellos por el partido. Bueno, pues con lo apretado del marcador los has echado de menos, ¿no? Creo que es un partido que señala bastante a los más veteranos de esta selección, ¿no? Yo creo que De la Rea ha hecho un partidazo con 15 puntos y 7 rebotes, y creo que es la mejor noticia de este Eurobasket, junto a Sansuperi posiblemente, pero creo que hay que pedirle mucho más a Billy, solo 1 punto, Juancho, 0 puntos, jugadores como Joel Parra o como Pradilla, que tenían que dar más paso en este campeonato que era el suyo, han estado muy mal, ¿no? En la parcela táctica y con fallos graves de concentración, ¿no? Bueno, creo que España ha caído como se lo podía haber llevado, y que nos ha hecho muchísimo daño la potencia física, ¿no? de Diouf y de Niang, que son 2 jugadores más residuales con su equipo de la Virtus, pero que, oye, que han demostrado que tienen un futuro por delante tremendo y que han desarbolado la defensa de España, tanto en zona como al hombre, como decía Sergio Scariolo, y que nos dejan las cosas muy complicadas, ¿no? Fíjate, Marcos, que arrancamos el partido con un 0-13, que Italia tardó 7 puntos en conseguir su primera canasta, que fue un mate de Niang, pero desde el 0-13 hasta el 67
a 63 final ha sido un parcial de 67-50 para España, ¿no? La verdad que ha sido muy sangrante, sobre todo desde el segundo cuarto, cuando Italia ya ha sabido jugar, y bueno, pues te deja esa sensación, ¿no? Que España no ha sido fiel otra vez al plan de partido, que ha fallado en los básicos, que casi nunca suele fallar, y que bueno, pues que este resbalón ahora sí que te complica bastante las opciones, no de clasificación, porque creo que España se puede clasificar sin jugar. Si gana Georgia ese partido ya estaríamos clasificados sin jugar, pero ojo, como no gane Georgia ese partido, porque la presión que vas a tener contra Grecia va a ser tremenda, ¿no? Claro, entiendo que no le podemos exigir a esta selección, y el mismo Scariolo ya antes de empezar el Eurobasket, si no recuerdo mal, ya se quitaba un poquito la presión, y con razón, como hace unos años, pero estar en la siguiente ronda es una exigencia clarísima. A ver, la derrota de hoy la podías tener más o menos presupuestada, ¿no? Cuando salió el calendario y cuando salió el grupo, tú tenías claro que posiblemente te jugarías todo contra Italia y contra Grecia, posiciones, pero que llegarías al partido contra contra Italia ya clasificado, ¿no? Que ganarías tanto a Georgia como a Bosnia como a Chipre, ¿no? Creo que el resbalón contra Georgia es considerable, no solo por perder, que te puede pasar por un mal día, por un mal partido, sino por las sensaciones, ¿no? Es que fueron 14 puntos de diferencia, y la sensación de una gran falta de operatividad de España, ¿no? Que cayó derrotada en ese partido. Es verdad que solemos reaccionar bien a las derrotas, que nos va la marcha en este tipo de partidos, que España ha sido siempre muy competitiva y muy fiable en las finales. También es la realidad que no tenemos el talento de antaño, que lo estamos viendo en este campeonato, y sobre todo, bueno, pues creo que hoy se ha notado mucho, ¿no? La diferencia en algo que España no suele fallar, ¿no? Que es mantener un cierto nivel medio alto entre los titulares y los jugadores que salen para el banquillo, ¿no? Creo que hoy se ha notado mucho la diferencia de los titulares con jugadores que salen desde el banquillo, y bueno, pues creo que ahí ha estado la diferencia, ¿no? Que Italia ha rotado bien, ha aparecido jugadores como Niang y como Diouf, que nos han hecho mucho daño, y bueno, pues nosotros no hemos sabido contrarrestar más allá, ¿no? De ese ratito bueno de Santi Aldama, que todavía tiene que aplicarse más atrás, de Sergio de la Rea, que es la mejor noticia, y bueno, pues hoy poquito, ¿no? Poquito de Brizuela, poquito de Billy, nada de Juancho Hernán Gómez, muy poquito de Joel Parra, de López Aróstegui, de Pradilla. Bueno, creo que son los jugadores que tienen que dar ese paso más para adelante, y todavía hay tiempo, ¿no? Estaba Rudy Fernández también por la pista de Chipre. Bueno, pues creo que Rudy seguro que hablará con los jugadores, que participará en las charlas motivacionales antes de ese partido, porque necesitamos la mejor versión, porque podemos tener que jugarnos todo a ganar a la Grecia de Antetokounmpo el próximo jueves. Pues estaremos pendientes el jueves, que va a ser día. No queríamos la emoción tan pronto, pero la vamos a tener que vivir. Gracias, Charlie. Un abrazo. Chao, Marcos. Hasta el jueves. Hoy estábamos muy pendientes también del tenis, estábamos muy pendientes de Estados Unidos, de lo que hiciese Carlitos Alcaraz, que ha ganado prácticamente sin despeinarse, en menos de 2 horas, en 3 sets al checo Legezka. Ya está en las semifinales del US Open, que se disputarán este viernes a las 9 de la noche. Veremos contra quién, porque tenemos un partidazo esta madrugada, a eso de las 2:30, Djokovic ante Fritz. El que gane de este partido será el rival de Carlitos Alcaraz. Repito, el próximo viernes a las 9 de la noche, la final, si todo va bien, el domingo a las 8 de la tarde. Hoy ha sido día grande en Sevilla. Día grande para el Betis, porque ayer, prácticamente a última hora, unas horitas antes de que se cerrase el mercado, uno de los culebrones se terminaba de cerrar, y para beneficio del Real Betis, Antony, que es nuevo jugador del Betis, ya lo hizo la segunda mitad de la temporada pasada, y hoy se le presentaba en la ciudad hispalense. Así hablaba Antony, prácticamente entre lágrimas, en su regreso al Betis. La minha primeira opção era Betis ou Betis, não tinha outra opção. Todas eu estava chorando, muito feliz, porque o que ha passado em Manchester, só eu sei como foi difícil estar treinando separado. Pero como eu disse, isso faz parte da vida. E sabia que este momento incrível ia chegar também. Bueno, agora, como disse, são coisas que se quedam em passado. E agora estou com todos vosotros aqui em Betis, que para mim é um sonho.
Pues esas son las palabras de Antony como nuevo jugador del Betis. Cada vez hay menos casos de esos de los que jugadores pueden jugar donde quieran, por eso del tema de la pasta. Pues Antony, que tenía varias opciones encima de la mesa, ha decidido volver al Betis y por suerte para él y para el fútbol español se ha cumplido. También habla como nuevo jugador del Atlético de Madrid la última incorporación del conjunto rojiblanco, Nico González. Hoy poder estar acá, la verdad que muy feliz, porque para un argentino es un sueño jugar en un club como el Atleti, que ya varios argentinos hicieron historia y está lindo poder hacer cada uno la suya. ¿Qué espero? Dar el máximo, exprimirme. Yo creo que el grupo también lo va a hacer y bueno, llevar al Atleti lo más alto posible, que sería lo ideal. Pues las palabras de Nico González, ex de la Juve, nuevo jugador del Atlético de Madrid. Luego escuchamos también a Unai Simón, que se ha pasado por la tribu. Tenemos que escuchar a Lamine Yamal, a Carvajal, a Pedri, que se han pasado también por rueda de prensa. Pero la noticia en clave fútbol, la noticia de la tarde, sin ninguna duda, ha sido el tema Laporte. Ayer parecía que todo iba encaminado, que tan solo faltaba validar cierta documentación que estaba revisando la Federación Española de Fútbol, pero hoy algo se ha torcido y José Félix Díaz lo adelantaba en Marca a mitad de la tarde. Laporte por ahora no es jugador del Atleti. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas. Muy buenas, sí, no tiene muy buena pinta que digamos. Yo te aseguraría ahora mismo que al 99% no va a poder jugar hasta el mes de enero en el Athletic Club. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se cae todo esto? Bueno, pues porque por lo que sea, Al Nassr no mandó la documentación en tiempo y hora. Esto es un sistema que cuando hay una operación a nivel internacional, una de las partes pone toda la documentación, la otra también, y lo que hace FIFA es validarlo, ¿no? Es un sistema automático, no es manual, es una cosa de control, con informática de por medio, o sea que no hay un error humano, sino es una voluntad de meter los papeles, la documentación que se exige en estas operaciones o no meterla, y lo que ha hecho Al Nassr ha sido meterlo tarde, o sea que no hay posibilidad en teoría de dar un transfer porque el sistema es igual para todos, o sea es algo que utilizan todos los equipos y que están obligados cuando hay una transferencia internacional. Entonces, como no se ha producido eso, en teoría no hay posibilidad alguna, como me decían a última hora de esta tarde, hay posibilidad alguna de dar marcha atrás, no, sino de validar algo que no existe porque no está esa documentación. Es decir, que es un tema de tiempo, de plazo, que no llegó a tiempo, y punto. Bueno, yo creo que ha habido voluntad de que no llegara a tiempo. Sí. Vamos, porque no es normal que tú cierres un acuerdo y que esto sea, bueno, pues que eso obedecer a una cadena que tienes que hacer, y si no la haces es porque realmente no quieres. Claro, ahora mismo ¿hay algún tipo de margen para recurrir o es nulo? No, porque, a ver, FIFA y la Federación han estado esta mañana intentando buscar una explicación, ¿no? Pero cuando no hay explicación alguna, más allá del llegarlo tarde, no hay que ha habido como antiguamente los faxes que se colapsaban o que tardaban en salir el papel, ya había una hora de registro, ¿no? Aquí hay una hora de registro y esa hora de registro no se ha cumplido, entonces como tal, pues no tiene ninguna posibilidad de que se revoque. Dicen de hacer excepción, pues yo te diría que es imposible porque después vendrían una multitud de casos y multitud de causísticas por las cuales un jugador no puede ser inscrito en tiempo y hora, ¿no? Entonces, cuando dices que sí, cuando dices que no. De hecho, además, Al Nassr no ha enviado ningún tipo de documentación más o justificando ese retraso por el cual introdujo tarde la documentación. Vamos, que tiene toda la pinta de que ha sido premeditado. No sé si te recuerda esto un poco, a mí me recordaba al caso de Gea, ¿no? Es un tema similar o no. Bueno, a mí esta tarde cuando me lo han dicho, ya tenemos aquí el de Gea 2.0, ¿no? Sí. Por así decirlo, o 2.5 más concretamente, por aquello del 25, ¿no? Pero sí, es una de las partes no ha querido hacerlo y no se ha hecho. Yo quiero pensar que esto ha sido un poco venganza, pero es una cuestión mía, no es una cuestión que sea tal cual, ¿no? Yo quiero pensar que aquí ha habido un distanciamiento entre el club y el jugador por unas declaraciones que hizo, y de esas declaraciones no ha tenido el perdón, o han estado esperando al Nassr pues para bueno, no sé si devolvérselas a Laporte
O bueno, yo es que no puedo pensar en otra cosa que no haya sido eso, ¿no? Cuando todo esto es tan mecánico y los clubes saben lo que tienen que hacer perfectamente. Tiene toda la pinta. Gracias, Félix. Un abrazo, buenas noches. Nada, chao, un abrazo. Abrimos el tiempo de opinión y me voy a Bilbao a ver cómo están las cosas por allí con el tema Laporte. Somos muy injustos con los árbitros. ¿Con quién? ¿Con los árbitros? Sí, porque el que pierde... Abrimos el tiempo de opinión. Saludo ya a Látigo Serrano. ¿Qué tal, Látigo? Muy buenas. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Hola, Irate Vidal. ¿Qué tal? Buenas nit. ¿Qué tal? Buenas nit. Buenas noches. Y en Bilbao entiendo que no se habla de otra cosa. Alberto Santa Cruz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si ha caído como una sorpresa o no, porque es verdad que ayer por la noche lo dábamos por hecho, ¿no? Lo que contaban desde la Liga es que era prácticamente una revisión que tenía que hacer la Federación. En fin, no sé cómo están las cosas por allí. Bueno, pues yo creo que le hemos escuchado a José Félix, ¿no? Contar un poco las sensaciones que se tienen, ¿no? Que al final, pues Al Nassr se la ha podido jugar al Athletic, ¿no? En esa última hora, en ese último movimiento de mercado y, bueno, pues ha aprovechado el tema de que era a última hora, pues para realmente no hacer lo que tenía que hacer. De todas maneras, no es la primera vez que se la juega. Yo no sé si por las declaraciones, como decía José Félix, que haya podido realizar Laporte o qué, pero recuerda que la semana pasada hablábamos en Radio Marca de que había un acuerdo con Al Nassr y con el Athletic por parte de Aymeric Laporte desde el lunes, pero es que a lo largo de la semana no acababa de concretarse oficialmente la documentación tampoco, y el Al Nassr, bueno, Al Nassr o la gente que está por encima del Al Nassr, por así decirlo, cambiaron el tablero de juego, por hacerlo quizás como un meme de estos animados que a veces hay en redes sociales. Es como si Laporte se fuese con el maletín del Al Nassr, con el finiquito, y alguien fuera le dijese: oye, perdona, ¿dónde vas con ese maletín? Vuelve para atrás. Y entonces, de ahí viene que luego este fin de semana y a última hora ayer se haya tenido que mover absolutamente todo también para ver cómo Al Nassr podía dejar salir a Aymeric Laporte, porque la fórmula en la que en el principio de la semana pensaban que iba a ser no fue, porque entes por encima del Al Nassr dijeron que por ahí no pasaban, y al final Al Nassr ha acabado consumando, no sé si su venganza o su error manifiesto, no permitiendo la inscripción de Aymeric Laporte, porque claro, aquí ahora ya ha entrado en juego no solo el finiquito de Laporte, sino que el Athletic ha tenido que entrar a poner pasta, y bueno, el contrato y el acuerdo con el Athletic existía, pero claro, ahora a ver cómo queda también esa situación de ese dinero, de esa gestión del Athletic, que no esperaban hacer y han tenido que entrar a hacerla en el último momento también por ese enroque contrapronóstico del Al Nassr con respecto a las negociaciones. No sé qué opináis, Irati, Látigo, pero desde luego es difícil pensar otra cosa que no sea que Al Nassr se la ha jugado a Laporte y al Athletic, o sea, premeditadamente. Sí, es difícil pensar, sí. Esto no ha sido sin querer. Cuando digamos que echas un pulso a un estado, porque el Al Nassr es uno de los 4 clubes de Arabia Saudí que pertenecen al PIF, al Fondo de Inversión Pública del gobierno. Es muy peligroso. Es muy peligroso y son gente que, pues eso, que se las apunta y lo han hecho, estoy absolutamente seguro. No tengo ni pruebas ni tampoco ninguna duda de que es la venganza de Arabia Saudí, de los responsables de ese fondo de inversión, contra un jugador que les desafió. Sí, porque además se suelen salir con la suya. O sea, quiero decir, creo que es una cultura, lo hemos visto incluso ya no solo en equipos de Arabia Saudí, lo vimos con el caso Kylian Mbappé, lo que le costó salir del Paris Saint-Germain. Son gente que tiene el dinero para salirse por la suya, quiero esto y lo tengo, y gente que si tú no quieres salir de aquí cuesta muchísimo. A los jugadores les cuesta muchísimo salir del Paris Saint-Germain, pero es que marcharse de Arabia también es muy complicado. Entonces, a mí me parece muy difícil imaginar un escenario en el que la revancha no esté por medio. Decías, Alberto.
apuntar un poco en ese sentido. Yo por lo que sé, porque lo sé, Al Nassr ha jugado, en su momento ha jugado con la posibilidad, visto lo visto, pudo haber sido un juego, con la posibilidad real de finiquitar el último año de contrato de Aymeric Laporte por una cantidad económica concreta. Y de hecho, por eso cuando Laporte y el Athletic sobre todo consideran que eso está hecho, lo comentamos nosotros en la radio, pero como decía Látigo, los clubes que pertenecen al Estado, tú puedes llegar a un acuerdo con quien te dé la gana, pero esto es como si en otros momentos de la historia de España pudieses llegar al acuerdo con el director deportivo y el presidente de un equipo, pero te llega el ministro de deportes, por así decirlo, o quien sea, y te dice, no, esas condiciones no me molan. Y se va todo al garete. Yo creo que eso, o algo similar, no sé el detalle exacto, pero pasó, y ahora ha pasado una todavía más gorda. Entonces, bueno, pues esos son los problemas también cuando te metes a jugar partidas de póker con este tipo de gente. O sea, es que no cabe otra. Y había mucha confianza, tanto yo creo que por Laporte y por el Athletic sobre todo, en que la operación iba a ser muy ventajosa y en la que, bueno, pues Laporte se iba a poder desvincular incluso con finiquito, y era la negociación que se estaba haciendo con el Al Nassr, porque el Athletic considera a Laporte prácticamente fichado desde julio, y solo faltaba esa desvinculación, que en teoría había llegado la semana pasada, pero que ya hemos visto que el Al Nassr dijo, no, este tablero no me gusta, no quiero jugar al parchís, le voy a dar la vuelta, y ahora es la OCA. Y entonces, bueno, pues ahí ha descuadrado a todo el mundo, hasta tal punto que encima pues ha hecho esta jugarreta, que yo creo que es una jugarreta de que además de haber puesto el Athletic ya todo lo que podía encima de la mesa, porque no le quedaba otra, porque si al Athletic ahora mismo se le abre un panorama absolutamente increíble. Tiene a 2 centrales para jugar Champions, a 2 centrales del primer equipo para jugar todo lo que tiene que jugar, al menos hasta enero. Entonces, bueno, la situación es absolutamente increíble y, bueno, pues así se la han jugado. Básicamente, me da la sensación de que pensáis o os hemos hecho creer que nos vais que os estáis riendo o os vais a reír de nosotros o nos vais a sacar un acuerdo espectacular, y los que nos vamos a reír los últimos vamos a ser nosotros. Es que luego en el tema de los equipos árabes lo que no soportan es que su imagen quede como la de una liga menor o que el jugador no quiere estar allí, tanto cuando van a por alguien como cuando quiere salir alguien. Por ejemplo, el tema de Modric, que Modric no haya jugado en Arabia, ya les picaba, por eso cuando van a hacer operaciones también quieren ir con la pasta y sabiendo que se van a llevar al jugador sí o sí sin negociar. No les mola sentirse rechazados, y entiendo que lo del aporte ellos lo toman prácticamente como un insulto, ¿no? De, bueno, es que este jugador ya no quiere estar aquí porque a lo mejor siente que ya no es una liga competitiva, porque no está a gusto en este fútbol. También es un mensaje. O sea, bueno, le han dejado sin pista, han traído a Íñigo Martínez. Sí, pero es un poco lo que decías, ¿no? Esa venganza de nosotros no se va a reír todo el mundo, que cuidado. No, que en teoría le han comprado, o sea, en teoría el Athletic le ha comprado. O sea, lo que pasa es que, claro, si ahora hasta enero no va a poder jugar. Claro, no han soltado la documentación. Tiene pinta de que igual ni siquiera cumplimentan, porque ya hay que dudar hasta de que hayan cumplimentado tarde las cosas, sino que todavía esperen por si acaso hay alguna rendija a mañana, si es que tienen que cumplimentar todavía algo más para que se acabe el plazo de la Champions y hacer doble daño, es decir, toma, ahí te lo quedas. Ahora le pagas tú has tenido que desembolsar un dinero. El Al Nassr me da la sensación que ya de finiquito a Laporte poco, sino que al final me da la sensación de que si ha pagado algo a Laporte ha podido ser gracias a que el Athletic ha tenido que poner pasta encima de la mesa, y si no ni eso, entonces claro, el Al Nassr sale ganando, o al menos no sale perdiendo dinero, y el Athletic sale perdiendo absolutamente todo.
Esto también puede ser un mensaje a jugadores que se vayan a ir allí, ¿no? Porque, es que yo creo que... Sí, mírate. Que hasta ahora hemos visto la Arabia que ficha, la Arabia que creía que era crear un gran producto, que tenía dinero y que venía aquí y se llevaba jugadores que empezaron siendo estrellas que estaban cerca del retiro y que han acabado siendo jugadores más jóvenes. Pero esta faceta de la Arabia negociando o entrando en el mercado en el que estamos acostumbrados a ver, hasta este punto todavía no la habíamos vivido, porque ellos no han negociado por fichar y ahora empieza a haber futbolistas que sí quieren volver o regresar a Europa, y esa faceta no la habíamos visto, y yo creo que la estamos empezando a descubrir con este caso. Sí, si alguno pensaba de, bueno, yo me voy, pego mi atraquito en Arabia, ya vuelvo. Mis 3 años, y ya cuando me quedo un año, pues ya hablo con ellos y digo, oye, mira, ya esto como broma está bien, renuncio a esto que me habéis puesto por delante para el último año y me dejáis volverme. Bueno, pues el que piense eso, que tome nota de lo que acaba de ocurrir con Aymeric Laporte, al que cuando el invierno pasado sus agentes tantearon la opción de que lo fichara el Real Madrid, cuando el Real Madrid tenía los problemas en defensa por las lesiones graves de Militao y de Carvajal, alguien en el Madrid dijo imposible, pero no imposible porque no gustara al jugador, que ya venía de haber sido campeón de Europa con España, titularísimo y jefe de la defensa, sino porque alguien en el Madrid sabía cómo se la gastaban en el alto nivel de Arabia Saudí. En el alto nivel hablamos de los jeques que son los dueños del país. Y alguien en el Madrid dijo, ni por asomo, imposible. O sea, no haremos ni la llamada. Y hay mucha gente ahí que hay mucha gente ahí que opina, y hay unas y las cosas bueno, esto lo hemos estado comentando también en el local, que claro, la imagen de la gente es que también cuando tú dices que algo está hecho, si tú lo haces entre el Athletic y el Inter de Milán, entre el Athletic y el Liverpool, sí. entre el Athletic y el Sporting, o sea, el Braga... No se mete el Vaticano ni la Reina de Inglaterra, ¿no? Claro, o sea, es gente que hace las cosas de la misma manera, pero sí. Cuando tú tratas con gente que te puede decir que sí, y te puede decir, oye, y puedes ir y decirle, oye, pero que incluso, oye, que lo has firmado, y dice, a ver, espera, déjame el papel, tú, ahora mira, ahora ya está roto. Y, claro, pero no sé, es que es un país sé si se manejan así, pero es que tienen la capacidad de manejarse así si les da la gana. Entonces sí. Es muy complicado esto, y como decíais, ¿no? Al final, pues eso, hay mucha gente que opina, y si el jeque de turno, por mucho que el club diga una cosa, fíjate un detalle, por ejemplo, por lo menos porque dicen tampoco lo he mirado, me he preocupado más de Laporte, obviamente, pero por lo que dicen los periodistas de allí que siguen a Nasser y árabes, por ejemplo, Octavio, me parece que era el otro que estaba con Laporte en esta situación de no inscrito y que no contaba el entrenador con él, se ha ido a otro club de Arabia, creo que se ha ido al Al-Ittihad, y se ha ido gratis. O sea, ahí entre ellos, claro. Es que ahí te vas gratis, no te pongo problema, no te hago finiquito porque ya te paga el otro también un pastizal y punto. Pero el problema está en cómo te quieres marchar de Arabia. Espera, claro. Que aquí entonces igual nos reímos todos. Entre ellos 4 se cambian los cromos, porque son los 4 grandes clubes que son propiedad de este fondo de inversión que os digo, ¿no? Del gobierno. Entonces, Al-Ittihad, Al-Nasser, Al-Hilal y Al-Hilal, no sé, uno de estos ha ido, pero gracias. Claro, son 4, entonces ellos pueden intercambiar cromos, pero el cromo sigue en la liga de Arabia Saudí. Claro, o sea, al final para ellos es lo importante. Claro, eso es. Es la liga, ya no el equipo en sí. O sea, yo creo que al final también es un poquito de mentalidad. Lo hemos visto a lo largo de estos años que ha ido creciendo la liga saudí a base de dinero. Los jeques son personas que se creen con el poder de todo, que es que allí se hace lo que ellos quieren, porque ellos tienen el dinero y ellos se creen dominar el mundo. Hemos llegado a ver a un jeque cabreado con un jugador sacando el látigo. Es que hemos llegado a ver eso. Entonces, claro, bueno, también si un jugador que quiere quedarse ahí... Se lo hemos hecho ver así porque vamos con la Supercopa allí y no pasa nada. Se han comprado un mundial. Se han comprado un mundial. Ya no la Supercopa. Se han comprado un luego ¿os acordáis de los familiares de él, Mallorca? El jugador del Mallorca, sí, las mujeres. Claro, ¿Qué pasó? Nada. Ni se les afeó.
O sea, entonces, pues bueno, en esas estamos solo. Así, si dejas crecer al monstruo, pues el monstruo al final luego hará lo que tenga que hacer, claro. En fin, Alberto, entiendo, le preguntaba a Félix, ya hemos escuchado que poco hay que recurrir. Entiendo que en el Athletic Club ya asumen que van a tener que esperar a enero para ver a Laporte, ¿no? No sé si se está planteando alguna otra vía. Hombre, pues ahora yo creo que es un tema de control de daños, ¿no? O sea, creo que todavía a esta hora no ha salido la lista, entonces, bueno, pues habrá que esperar porque tiene que salir también la lista, tiene que enviar la lista, no sé si la publicará el Atlético hoy o no, pero tiene que enviar la lista de jugadores a la Champions. Bueno, entonces que con esta historia no se les olvide, que entiendo que no, y bueno, pues luego ver qué recursos o qué posibilidades quedan y sobre todo en qué condiciones es el acuerdo con Laporte y el control de daños que pueda hacer el equipo rojiblanco, porque claro, ahora igual te tienes que comer a un futbolista durante estos meses pagándolo tú o con un dinero que le hayas podido adelantar sin poder jugar, que esa es otra, que habrá que verlo, y eso lo vamos a comprobar muy muy pronto en el momento en el que Laporte entrene sin jugar en las instalaciones del Lezama o no lo haga. Pues veremos cómo sigue este caso que tiene muy mala pinta y ha sido una noticia pues nefasta para el Athletic Club. Gracias, Alberto, un abrazo, buenas noches. Venga, hasta luego. Llamadita a la suerte y nada, en un minutito me voy a Bulgaria para hablar de la selección española. Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Buenas noches y buenos goles con Marcos Bernat. Luego hablamos de la Vuelta, porque si te apasiona la Vuelta, ya sabes, pedalea con plenitud en la Vuelta. Contrata la tarifa fácil de luz o gas y llévate 30 euros. ¿Contratas ambas? Pues 60 euros directos. Y atención, también entras en el sorteo de bicicletas eléctricas. Con tarifa fácil, pagas siempre lo mismo las 24 horas con energía 100% renovable, sin permanencias ni sorpresas. Y ahora sí, me tengo que ir a hablar de la selección española. Estoy en Bulgaria. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Qué ambiente se respira por Bulgaria? Es la primera vez que jugamos allí, ¿no? Sí, con la absoluta sí. Ha llegado España 2 días antes del partido. Le da mucha importancia a Luis de la Fuente al arranque de esta fase de clasificación. Seguramente no sea el partido más difícil, pero sí que es verdad que empezar ganando te allana esa clasificación de forma directa al Mundial de Estados Unidos. Si España queda primera, ya consigue el billete. Si queda segunda, tercera o cuarta, tiene el comodín del playoff en marzo. Así que la selección ya concentrada, 25 integrantes en su hotel en Sofía, con esas novedades de última hora, la de Jorge de Frutos, que como debutante se une a Jesús Rodríguez, y como recién llegado a Aleix García. Entró, recordemos, de Frutos por Jeremy Pino, entró Aleix por el lesionado Gavi. Se les ha podido ver ya hoy, ¿no? Han entrenado antes de viajar en Las Rozas. Sí, de hecho ha sido la última sesión aquí en territorio nacional, una sesión que ha combinado un poquito más de físico y de balón más que la que tuvo lugar ayer, donde el balón fue el principal protagonista, y de hecho hemos podido conversar, hemos estado cara a cara con Unai Simón, capitán de la selección en funciones, con 50 partidos, alguna vez ya ha sido capitán, aunque no ha ejercido, por esa norma de que solamente un futbolista puede protestar al árbitro, en este caso el capitán, y delega el brazalete en Oyarzábal en las últimas ocasiones, pero es un jugador con mucho peso dentro del seno de la selección, y se ha referido al tema de actualidad, a la competencia, a la figura de Joan García. Joan el año pasado para mí también fue el mejor portero de la liga, pues
Courtois me sigue pareciendo el mejor portero del mundo, pero a niveles de la liga, de lo que pudo aportar a cada equipo, yo creo que Joan fue el portero que más pudo aportarle a su equipo, en este caso de Español, y evidentemente es normal, está haciendo una buenísima campaña ahora en el Barça, la empezó muy bien, el otro hizo un partidazo contra el Rayo ahí en Vallecas, y es normal que se hable y es normal que se comenten, pero eso tampoco nos tiene que a nosotros, a David, a Remy y a mí, hacernos sentir como que no valemos para la posición en la que estamos. Evidentemente nosotros también tenemos recorrido aquí, tenemos peso, conocemos muy bien el vestuario, el staff y hacemos muy bien las cosas en nuestro club. Entonces es normal que se hable de Joan, es normal que se valore el porterazo que es, y también desde mi parte es normal que yo también me valore a mí mismo, sepa que soy el portero del Athletic, que hace un par de años fuimos Zamora, el año pasado también encajamos poquísimos goles, conseguimos una Eurocopa, Nation, entonces bueno, creo que también se tiene que poner en valor ciertas cosas que los 3 porteros que estamos aquí pues hemos... Oye, pues bastante coherente lo que explica Unai Simón, y bastante honesto también reconocer que tal vez Joan García fue el mejor portero el año pasado. A raíz de esto también, si lo piensa el propio Unai Simón, lo piensa mucha gente, y hay gente que no entiende que no esté en esta lista. No sé, Látigo, Irati, si vosotros entendéis que no entre ni como segundo o tercer portero, tal vez ya no solo para competir a Unai. Yo lo entiendo y no lo entiendo. Creo que Luis de la Fuente ha demostrado que es muy de los suyos, que él tiene su grupo, tiene su gente y suele apostar por ellos. La posición de portero es una posición muy delicada, lo vimos con Víctor Valdés, le costó muchísimo entrar a Víctor Valdés porque tenía que ir Casillas por delante. Entonces a mí me da la sensación de que Luis de la Fuente no ve a Joan García como un segundo o tercer portero, y que quizás está esperando el momento, porque al final es muy joven, acaba de empezar, idóneo para que él pueda ser el primer portero de la selección española. No sé si es un perfil de futbolista para ser segundo o tercero. Creo que España se ha llevado 3 porteros muy buenos, que creo que el talento de la portería española ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, y a mí me da la sensación que es más por grupo y porque de la Fuente ya lo ha demostrado, que él es de los suyos. Yo creo que haberlo llevado en esta convocatoria después de no haberlo llevado en la última de la UEFA Nations League para la fase final habría sido el mismo escándalo que no llevarle. La cuestión que tiene que resolver el seleccionador es, a final de temporada, no si Joan García está para ir a la selección, sino si está para ser titular con España en el Mundial. En un escenario bueno en el que él sea decisivo en los triunfos del Barça, y el Barça gane la Liga y la Champions y la Copa, pues evidentemente tiene que jugar de portero titular de la selección española. No va a jugar el portero del Athletic Club cuando tienes al portero campeón de Liga con el Barça, campeón de Champions con el Barça, campeón de la Supercopa. En ese escenario, Joan García seguro es titular. En otro escenario, yo creo que hay que discutirlo. Pueden pasar muchas cosas. Se puede lesionar Unai Simón, se puede lesionar Joan. Pueden pasar 1000 cosas. Un año es muy largo en el fútbol. Pero yo creo que a esta en concreto no la ha llevado para que la gente del Español no dijera, hombre, ya le podías haber llevado en la otra y habríamos cobrado 5 millones de bonus por haber sido internacional. No, y porque yo creo que es consciente de que en un futuro, si todo sigue la progresión que está teniendo Joan García es el portero titular de la selección española, y lo va a ser por muchos años si sigue con esta progresión que ha demostrado el año pasado y en este inicio de curso. Entonces a mí me da la sensación de que está esperando que suceda algo, que pase algo, un poco como le pasó a Flick con Iñaki Peña y Chesney, que tenía que pasar algo para que al final Chesney acabara ocupando la portería. Entonces es una posición tan concreta, no es llevarte a un centrocampista, te llevas 4 más y ya está. Es una posición tan concreta y tan especial que hay que también saber gestionarla. Sí, pero ya no es el cambio en la portería, ¿no? Sino entrar entre uno de los 3 mejores. No sé, Tori, si es más por aquello de no romper un ecosistema que le ha ido bien hasta ahora, porque es verdad que con estos 3 es prácticamente imposible de mejorar los resultados de la Fuente, porque a nivel deportivo entiendo que sí que habrá pensado en el de la Fuente, ¿no? Todo influye, y es evidente que en clave selección a veces ese buen ambiente, esa dinámica se preserva más que una mejora deportiva. Pero claro, la convivencia de Unai Simón, de Remiro y de Raya se remonta a marzo del 24. Desde entonces España pues se ha hecho un camino pues prácticamente inmaculado. ¿Le merece la pena a Luis de la Fuente llevar a Joan García para quitar a Remiro, que es un hombre pegamento, hombre fuerte, hombre que también es un apoyo para muchos internacionales clave, para mejorar en qué?
si de momento el rendimiento es casi perfecto, si el equipo va rodado. Ahora, si las cosas van mal, si Unai Simón no está regular en Liga, si falla con la selección, se lo plantearía, pero de momento creo que él, siempre que pueda estirar el chicle y seguir apostando por sus 3 porteros, creo que lo va a hacer. Es que si no es para ser titular, no entiendo el por qué cambiar ese ecosistema del que hablábamos. O sea, si Joan García no va a ir para ser titular y va a ir para ser el tercer portero, ¿por qué te quitas de encima a Raya y a Remiro si sabes que funcionan en el grupo? Bueno, pero no sé, yo lo que creo es que, pensando no en estos partidos de clasificación, que yo creo que España se clasificaría aunque jugara yo de portero, pensando en el Mundial, es que tú dices, no, mi titular es Unai Simón, es innegociable, como para Clemente era Zubizarreta. Pero si se lesiona Unai Simón, oye, tener a Joan García, insisto, si viene de hacer una temporada como presumiblemente puede hacer. Otra cosa es que el Barça se la pegue, que a Joan en los partidos claves se le venga abajo la portería, cosa que no parece probable ninguna de las dos cosas, pero el fútbol es muy caprichoso y a veces ocurre. Y el ecosistema y ganar títulos no sirve de nada. Es decir, hemos empezado el programa hablando del caso de Gea. Cuando Keylor Navas era titular del Real Madrid, el presidente del Real Madrid, consideraba que era el peor de la plantilla y por eso quiso fichar primero a De Gea y por eso hizo pasar reconocimiento médico después a Kepa. Y el fichaje de Kepa con el reconocimiento médico pasado cuando estaba en el Athletic Club lo paró Zinedine Zidane, pero desde el club y desde la presidencia del club se consideraba que Kepa era mejor portero que Keylor Navas y que por supuestísimo David De Gea era mejor portero que Keylor Navas, y con Keylor Navas el equipo ganó 3 Champions. O sea, esto no solo va de ganar, esto va de que dices, sí, yo he ganado con Unai Simón. Coño, pero es que igual pongo a Joan García y gano todavía más. Y que tampoco creo que Joan García vaya a romper un ecosistema, ¿no? Quiero decir, será una ilusión para él incluso ir a sentarse en el banquillo, ¿no? Si no ha debutado ni siquiera con la selección. Quiero decir, es un portero que estaba en el Español el año pasado, que acaba de firmar con el Barça. No creo que exigiese ser titular solo por ir a la convocatoria, ¿no? Sí, pero los periodistas sí los pediríamos. Sí habría ruido mediático en torno a su figura, seguro. Es que al final esos intangibles en clave selección son importantes. Creo que ha pasado en toda la historia de España, también ha pasado seguro en otras selecciones, esas figuras clave, ¿no? Que conforman ese, entre comillas, equipo de 23, ahora 26 jugadores, y tú vas allí y sabes que muchas veces vas a pasear el troley y no vas a rechistar, y vas a poner buena cara, vas a animar a los compañeros, vas a dar el bidón de agua en el descanso. Y esas tonterías, sin evitar malas caras y evitar gente tragando sapos, pues para el seleccionador creo que le alivia mucho el camino y le alivia mucho la toma de decisiones. En fin, ha hablado también en sala de prensa Dani Carvajal, ¿verdad, Tori? Sí, en un acto publicitario a propósito de las palabras de Hansi Flick en Vallecas, que los egos a veces arruinan el éxito. Le he preguntado a Carvajal si es muy complicado gestionar dentro de un grupo ganador los egos, si es muy complicado bajar a la tierra después de haber tocado el cielo. Bueno, no creo que en esta selección nadie ponga el interés personal por encima del grupo. Creo que eso es lo que nos ha hecho ganar la Eurocopa principalmente, ganar la anterior Nation League, llegar a la final de esta recientemente. Y yo creo que el objetivo es claro, ¿no? Que es hacer un gran papel en el Mundial y por qué no soñar con levantarlo, y creo que estamos en el camino correcto. Bueno, eso de que nadie prioriza los intereses es un poco también otro de los intangibles de los que hablabas, ¿no, Tori? En un día en el que ha hablado más gente, hemos tenido voces por todos lados. Lamine Yamal, por ejemplo. Sí, con los compañeros de Televisión Española le han preguntado si le preocupa mucho, nada, poco, el qué dirán, lo que se dice de él fuera, sobre todo más desde el punto de vista extradeportivo que deportivo. La verdad es que no, o sea, ya me he dado cuenta que todo lo que pasa en mi vida será hablado y por muchas partes inventado, porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. Entonces no me importa mucho. Al final, ya lo dije el día de mi renovación, tanto para lo bueno como para lo malo, solo escucho a mi círculo, que es el que de verdad sabe las cosas y sabe lo que importa. Entonces yo creo que es algo muy a favor mío, que me ayuda mucho, porque nunca escucharás que a mí está triste o feliz por algo que ha dicho otra persona. Entonces sigo mi camino, sigo con mi mentalidad, que yo creo que es lo que me ha llevado hasta aquí, y no me llevo de comentarios ajenos.
Es verdad que siempre que podemos escuchar a Lamine Irati, Látigo, le preguntamos un poco por lo mismo, le preguntan los compañeros un poco por lo mismo, porque yo no recuerdo el caso de un jugador que cumpliendo reciente 18 años se haya hablado tanto de él fuera del campo. Es verdad que es un tipo que también da que hablar, ¿no? Pero la madurez que tiene, una vez más, es espectacular. Tampoco se le ha visto ningún gesto dentro del campo porque hayan hablado, en fin, la madurez es increíble con 18 años recién cumplidos. De hecho, fíjate que a mí me parece muy difícil una cosa de Lamine Yamal, que llevando y todo esto que está pasando alrededor suyo, también en los terrenos de juego, él ha recibido insultos racistas. A Lamine el otro día se marchó de Vallecas mientras le tiraban objetos y no hemos visto ningún gesto exagerado hacia la grada ni que se haya rebotado, que quizá, no te diré que sería lo normal, pero sigue siendo un adolescente. Entonces a mí me parece muy importante el escucharle con esta madurez, porque evidentemente cuando tú despuntas tanto, tienes que tener en cuenta ya no solo lo del verde, sino que te has convertido en una estrella, pero a mí me da la sensación que a Lamine le gusta ser una estrella, le gusta el papel que le ha tocado vivir, y eso hace que no tenga presión en el verde y que tampoco le pese el que dirá, y va a ser muy importante ya no solo para lo que nos pueda dar a nivel futbolístico en los próximos años, sino para que su carrera sea larga, porque ha empezado muy pronto. Tiene que asumir que es una superestrella del deporte y que todo lo que haga, todas las fotos que se le puedan tomar, todas las novias que de aquí al día que él quiera vaya a tener, pues van a ser noticias. Pero no solo las novias que vaya a tener, sino las novias que no vaya a tener. Es decir, si de repente se da la mano con una chica o se da un beso con no sé... O sea, todo se va a someter al microscopio. Esto le ha pasado a otros antes que él, pero el problema de él es que por su precocidad en acceder al estrellato, a ser una superestrella del fútbol mundial, tiene que asumir ese peso de la presión mediática y de tener una cámara siguiéndote 24 horas al día, o por lo menos las horas que estás en sitios públicos, casi de por vida. Y esto parece, escuchándole, que de momento lo lleva bien. Es que cada vez que hay una concentración de la selección, Tori, y vemos un entrenamiento, es un clamor el tema de Lamine. Es que es él y luego el resto comen aparte casi, ¿no? Ahora mismo. Con el tema de la gente. Desde el punto de vista mediático no hay color. Era una selección que recordemos, ¿no? Ganó la Liga de Naciones y no había pues una voz cantante, ¿no? No había un jugador que sobresalía. Quizá, bueno, deportivamente y futbolísticamente se hablaba que los bastiones eran Carvajal y Rodrigo. Y eso fue en junio del 23. Lamine Yamal debuta en septiembre del 23, si mal no recuerdo, contra Georgia, y desde entonces pues todos los focos van a él, los mediáticos y los deportivos. Se lo ha ganado con creces, y esta mañana Unai Simón nos reiteraba que la gente no esté preocupada, porque por mucho que dé esa apariencia, ¿no?, de sobrado, de que le da igual la vida, de que está por encima del bien y del mal, que luego tiene la cabeza muy bien amueblada. Lo del cumpleaños creo que fue una excentricidad, diciéndolo bonito. Tiene la suerte o no de que cumpla en verano, como Vinicius. Entonces no sé si va a haber ahí otro duelo de a ver quién hace el cumple más chiripitifláutico. El problema del cumple de Lamine es que fue el día antes de empezar pretemporada. Bueno, claro, pero con esto de que al final es su tiempo libre, quizás su last dance, ¿no?, del verano para despedirse, pues se puede permitir esa licencia. También es verdad que fueron 18 años, no sé si cuando cumpla 19 no va a ser algo tan simbólico, pero es que está en su tiempo libre, y mientras la pelota le responda y las piernas le respondan, pues creo que va a haber mucha crítica desde la envidia. Y luego ya, si deportivamente hace un Neymar o hace un Ronaldinho, creo que todo esto le va a perjudicar bastante. Nos quedaba por escuchar, Tori, a otro futbolista del Barça, que ha atendido hoy también a los medios. Sí, a Pedri, en ese acto publicitario junto con Dani Carvajal, hablando del subtema de la concentración. El tema principal en clave España es quizá lo de Joan García y Unai Simón, y el subtema, porque lo dejó calentito el domingo por la noche Hansi Flick, fue el tema de los egos. Habla Pedri. Ahora estamos en la selección y es complicado hablar del Barça, pero bueno, creo que se ha preguntado más para Flick, que no sé a quién se refería. Él sabe verdaderamente y ya lo hablará con nosotros cuando toque, cuando volvamos de la selección, y ahora a centrarnos en la selección y a darlo todo.
Ahora abrimos el melón del Barça con este tema. Tori, de la selección española nos dejamos algo por contar desde Bulgaria. Que pita un serbio, Jovanovic, y mañana conferencia de prensa jugosa. Nos quedamos en el último episodio con Morata, que ya vería si seguía, si no seguía, lo tenía que pensar, el penalti fallado contra Portugal. Mañana hablará el capitán de España, que ha perdido gran protagonismo en los últimos 11 de Luis de la Fuente, y también el riojano pues atenderá a los medios en esa sala de prensa del Vasil Levski de Sofía el jueves 20:45, Bulgaria-España. Estaremos pendientes, te escuchamos. Gracias, Tori, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Lo que acabamos de escuchar de Pedri, es verdad que ya vimos el otro día el toque de atención de Flick. Claro, es el primer pinchazo del Barça. Yo no sé si Flick se permite esta licencia o este toque de atención público porque tiene un vestuario joven, porque acabamos de empezar la temporada y no quiere que se le vaya un poco de las manos, pero no sé si pensáis que dentro del vestuario ha podido incluso sorprender, porque al final es un partido que pinchas en Vallecas, es verdad que el equipo no está bien. En fin, no sé cómo lo veis. Yo creo que Flick lo ha hablado de puertas para adentro, que no es un entrenador que suele ir tirando órdagos y luego no lo diga en el vestuario. Es un entrenador con carácter, y de ahí al Barça que vimos la temporada pasada, pero no es el primer órdago de Flick esta temporada. Yo creo que está viendo algo dentro del vestuario que no le acaba de convencer, porque el primer partido de Liga frente al Mallorca, que el Barça gana de forma sobrada, acaba jugando con 9, y Flick sale a rueda de prensa diciendo que el Barça no tendría que haber bajado el listón como lo bajó, que él quiere un Barça que muerda y que ataque y que presione hasta el último segundo como el año pasado. Entonces yo creo que está viendo cosas que no le gustan. Yo creo que la marcha de Íñigo Martínez, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de experiencia y el peso que tenía en el vestuario, puede hacerle mucho más daño al Barça de lo que creían desde la directiva, porque primero te desencaja todo el puzzle en defensa y lo que proponía o lo que quiere proponer Hansi Flick, y segundo, en un vestuario de adolescente que tiene problemas de adolescentes, era quizá uno de los que con más experiencia se llevaba mejor con los chavales y ponía las cosas a tono. Hemos visto a un Barça que en pretemporada sí, pero que en ese inicio de Liga no está presionando tanto como presionaba el año pasado, y yo creo que van las cosas por ahí, sobre todo porque en la cabeza de Flick a mí me da la impresión que decía: Atlético de Madrid y Real Madrid han jugado el Mundial de Clubes, no han descansado nada. Tenemos que aprovechar el primer mes y acabar sacando aquí una ventaja para tener un colchón y ir tranquilos a la Champions. Y ha sido todo lo contrario de momento. Si algo ha visto que no le ha gustado. No sé si compararlo tanto con aquellas rajadas de Ancelotti del año pasado en las primeras jornadas, pero desde luego tiene ciertas similitudes. No es normal que tan pronto un entrenador que viene de ganar Liga, Copa, Supercopa, digamos que raje de los jugadores, porque el mensaje del ego va clarísimamente hacia los jugadores, y yo creo que él siente un poco que eso, que la pérdida de Íñigo, como dice Irati, le devuelve a hacer un poco de poli de guardería, y es que claro, se nos olvida, tú ves a Hansi Flick es un señor de 60 años, y entonces dice, tengo yo que estar aquí diciéndole a estos chicos de 18, 19, de 20 años cómo se tienen que comportar. Entonces, y claro, un tipo que viene de Alemania con un carácter muy distinto, pues estoy convencido que hay cosas que no le gustan incluso de lo extradeportivo. Porque claro, en lo extradeportivo él no se puede meter porque él no es el padre de nadie, pero él es el entrenador, entonces tiene que marcar una línea, y yo creo que el mensaje va por ahí, pero sí estoy convencido, como dice Irati, que primero lo dijo dentro y después en público. Pero vosotros lo veis desde fuera, quiero decir. Él sí, lo dirá, o sea, por lo yo creo que aquí hay que añadir que esto se sabe aquí en Barcelona, los periodistas que seguimos el Barça, el lío que hay en el vestuario con el tema Fermín-Gabio. Y ha salido Fermín a decir que son amigos, pero estuvieron a punto de llegar a las manos en un entrenamiento del Barça. Entonces, el Barça tiene problemas de instituto ahora mismo, porque tiene una plantilla tan joven que tiene problemas de instituto. Y Hansi Flick se tiene que ver en la posición con Ter Stegen lesionado, que es uno de los mayores. Solo queda, te diría, Lewandowski como esa figura que puede hacer de padre de esto dentro del vestuario después de la salida de Íñigo. Sí, de delegado de clase. Por allí. Claro. Sí, exacto. Flick final es el profe y necesita eso, un jugador que no lo vean como la autoridad que impone el profe, sino como un poco el jefe de la clase. Y eso, ese pegamento que antes hablaba Tori, que hacía Íñigo,
Ahora yo no sé si Lewandowski es ese jugador, porque claro, Lewandowski también está ya casi generacionalmente en no, y otra por el película idioma distinta. y todo, que al Claro. final, sí, la cultura, el idioma, yo creo que Íñigo era muy importante dentro del vestuario y lo de los egos, a mí también me da la sensación, es que los jóvenes de los que hablamos de la plantilla del Barça tuvieron su primera gran temporada en el fútbol la temporada pasada. Fue su primera gran temporada, la primera en la que tocaron títulos, la primera en la que se sintieron estrellas, la primera en la que sintieron voy al Bernabéu y gano al Real Madrid como quiera, lo bailo. Entonces eso en adolescentes yo creo que es muy difícil de gestionar y que van por ahí los tiros. Es que es difícil ahora de manejar lo que dice un poco Irati. Entiendo, jugadores que eran buenos jugadores pero que no eran grandes estrellas. Claro, ¿cómo tratas ahora que no se les suba los humos después de que en una temporada hayan pasado a ser estrellas de talla mundial? Es que estábamos pidiendo el Balón de Oro hace no tantos meses para media plantilla del FC Barcelona. Esto sí que puede ser un problema manejarlo, porque es que no es uno, es que son muchísimos jóvenes en el mismo equipo. Sobre todo por la edad, sí. Claro, o sea, el problema es eso, que el entrenador puede imponer su autoridad. Soy el entrenador, usted al banquillo, a usted le meto una multa, lo que él quiera. Pero eso ya no es buena manera de mantener un clima más o menos amable, un clima tranquilo durante la temporada. Y por eso el entrenador a veces utiliza a jugadores de campo, especialmente veteranos, a los que los jóvenes le escuchen como una figura del compañero, no del jefe. El entrenador es el jefe y en cambio el veterano es el compañero. Y se lleva mejor, un futbolista lleva mejor la bronca o el toque de atención de un compañero que del jefe. Y eso es verdad que el Barça, el Madrid, todos los grandes clubes, cuando sobre todo sus estrellas son chavales jóvenes, lo necesitan. Sí, lo vimos en esas famosas imágenes de Rodri con la selección española diciéndole a Lamine que se centrara, que va a ser lo que él quiera, ese tipo de figuras. Ayer Íñigo Martínez explicaba que los días que ganaban, que debían ser casi todos, llevaba croissants al vestuario. Ese tipo de cosas, los intangibles de los que hablábamos antes dentro de la selección española, en un vestuario de jugadores tan jóvenes, yo creo que es muy, muy necesario y Flick va a tener que encontrar su persona de confianza ahí. Y ahora mismo los que son más mayores, los que tienen esa experiencia, son extranjeros. Que quieras o no, a nivel de cultura, a nivel de idioma, a nivel de todo, no son parte de quizá del grupo de esa masa grande que es la columna vertebral del FC Barcelona, y yo creo que ahí eso puede generar algún tipo de fricción hasta que no acabe encontrando la figura del delegado que decía Látigo. Sí que es verdad que si hay algo positivo en lo que pueda pensar el culé es que viendo la temporada pasada el respeto del jugador a Hansi Flick es mayúsculo. Quiero decir que no sé si habrá sentado mal o no las palabras, pero sí, como decís vosotros opináis, lo ha dicho dentro, entiendo que esto habrá calado. No es un discurso que luego se vayan a reír de lo que diga Hansi Flick, porque el año pasado el respeto era espectacular por parte de todos, o al menos es lo que se palpaba desde fuera, que nosotros no estamos dentro. Pero ahí también el entrenador es rehén de los futbolistas, es decir, igual que Ancelotti no podía sentar a Vinicius y a Mbappé y a no sé qué, pues Hansi Flick no va a sentar a Lamine Yamal o no va a sentar a Cubarsí, que no digo que Cubarsí sea precisamente un ejemplo de ego, que creo que puede ser el futbolista más normal de la plantilla, el menos divo, el menos, o sea, el jugador más maduro con respecto a su edad, no de la plantilla del Barça, sino del fútbol mundial. Pero en realidad el hecho de tener esos jugadores tan jóvenes y tan buenos, no los puedes castigar un día, les puedes mandar un mensajito, dar un toque de atención, pero tú no puedes tener sistemáticamente a tus mejores jugadores en el banquillo por mucho que tengan comportamientos de instituto. Claro, los ejemplos que vimos el año pasado, a Iñaki Peña, si llega 2 minutos tarde lo puedes castigar. Te llega Lamine Yamal en unas semifinales de la Champions al entreno previo tarde y lo vas a sentar. No, evidentemente al final... No, le pondrás una multa, le darás un toque de atención, pero evidentemente porque si no, al que está penalizando es al equipo y tú eres el máximo responsable del equipo. O sea, eso no otra cosa fuera que hubiera cometido un acto de indisciplina grave, pero por 2 minutos tarde no le sientas. Por cierto, hemos escuchado antes al último refuerzo del Atlético de Madrid, que ha sido uno de los equipos con el mercado más movido de esta liga, y casa también con el peor inicio de la era del Cholo Simeone. A veces fichar mucho, no sé si es fichar bien, no sé qué opináis vosotros de la plantilla que se le queda al Atlético de Madrid, de este inicio de temporada. Parece una locura decirlo, pero empieza a desprenderse de la liga o a tirar la liga el Atlético de Madrid a 2 de septiembre.
Yo creo que como tanto, ¿no? Que somos siempre muy alarmistas. El año pasado vimos que el Barça hubo un momento que iba 10 puntos por debajo, acabó ganando el título, también iba por delante y acabaron remontándole Atlético de Madrid y Real Madrid. A mí me da la sensación de que eso que decíamos al principio de temporada, de que ni Real Madrid ni Atleti han tenido pretemporada por ese Mundial de Clubes, Xabi Alonso ha sabido, seguramente evolucionará su juego, y el juego que estamos viendo del Real Madrid no va a ser el que termine jugando la temporada, pero está siendo práctico, y Simeone no ha encontrado la tecla. Históricamente el Atlético de Madrid, cuando ha fichado mucho, le ha costado mucho adaptarse al juego de Simeone, porque Simeone es un entrenador que quiera jugar al toque, que quiera tener la posesión, es un entrenador que él lo que quiere quizá es correr más, protegerse un poquito más atrás, y yo creo que ese cambio, adaptarse a las órdenes de Simeone, le cuesta más a los jugadores, que por mucho que han destacado en otros equipos, les cuesta mucho más adaptarse a los equipos de Simeone, y al final son tantas caras nuevas que yo creo que de ahí le está costando al Atlético de Madrid, que sí es cierto que yo creo que durante estas jornadas donde no ha sacado los puntos que debería, ha habido momentos donde se ha jugado muy bien. Sí, a mí me parece que el Atlético, yo creo que ha comprado lo que ha podido y no lo que ha querido, como el 90% de los clubes de la Liga Española, por otra parte. Pero es verdad que, claro, ficha a algún jugador importante como Baena, pues eso, como no sé. A mí me parece que Baena es su mejor fichaje. El resto me parecen fichajes más de relleno que otra cosa, ¿vale? Es verdad que Cardoso viene a hacer una temporada muy buena en el Betis, pero es una temporada y es en el Betis. O sea, no viene a hacer una muy buena temporada en el Real Madrid o en un equipo o en el Manchester City. Y yo creo que hay jugadores que ficha que son solamente fondo de armario. O sea, un suplente del Nápoles o un suplente del Atalanta no puede ser titular del Atlético de Madrid. O sea, entiendo que el Atlético de Madrid haya comprado lo que ha podido y ha hecho una plantilla más o menos compensada, pero que necesita algo que en el fútbol actual los equipos de élite no tienen, que es tiempo. Y el Atleti, como arranca la temporada, porque el Barça el otro día pinchó en Vallecas, si no, poniéndote entre jornadas a 7 del Barça y a 7 del Madrid, necesitas que pinchen los dos. No digo que la Liga la tuviera perdida, pero la Liga la empieza a tener muy complicada. Es que, claro, os preguntaba lo de fichar mucho porque la sensación que yo tengo es que a lo mejor el Atlético habría preferido fichar a 3 puntales que de verdad sean primeras espadas, a fichar y cambiar medio equipo, que no sé, entiendo que mejora la plantilla del año pasado, pero sí, sobre claro, todo en no un verano tan corto. No es un salto de calidad tan exagerado, ¿no? Si te pones a analizar fríamente nombre por nombre. No, porque al final pues la llegada de Nico González es un futbolista al que se quería quitar el Nápoles de encima, claro, y acaba llegando aquí última hora. Sí que es verdad que al final no te gastas tanto dinero. A mí me da la sensación que son muchas piezas, porque tienes que tener muchos futbolistas, tienes muchas caras nuevas, pero que no son de tanto nivel como para adaptarse tan rápido a las órdenes de un nuevo entrenador y de un nuevo equipo, de generar ese engranaje. Al final no hace falta a veces que sean todos súper buenos, pero sí es empezar de cero, y el Atlético de Madrid va a tener que hacer pretemporada con la temporada ya empezada. Sí, y desde luego hacer pretemporada y empezar a ganar con un nivel de exigencia máximo, y creo que tiene el Bernabéu en 2 o 3 jornadas. O sea, si el Atlético se desengancha a más de 7-8 puntos, para mí se le pone la liga en japonés. Por eso a mí me ha parecido que Xabi Alonso ha sido práctico, porque yo creo que el Real Madrid no ha tenido tiempo, y creo que el Real Madrid seguramente por piezas pueda jugar mucho mejor de lo que hemos visto en estos primeros 3 partidos de Liga, pero ha sido práctico, ha ido al sota caballo rey y luego ya irá mejorando el equipo, y creo que el Real Madrid sí ves cosas diferentes y cosas mucho mejor que el año pasado, pero tampoco se está complicando la vida a Xabi Alonso. Sí, pero la sensación un poco, no sé si práctico o no, pero es que no le ha dado al Atlético de Madrid para hacer mucho más en estas 3 primeras jornadas. Es decir, no se le ha visto la capacidad de hacer mucho más, o de que... Bueno, es que no se le ha visto a que quiere jugar de entrada. Claro. O sea, sí, pero ha sido igual el Atlético de siempre. O sea, ha sido el Atlético que otros años con ese mismo fútbol tendría 9 puntos y 1-0-1, 1-0 y 0-1, y este año pues tiene 2 puntos en 3 partidos que perfectamente podría haber ganado. O sea, tampoco lo ha hecho tan mal como para no haber ganado ninguno de los 3. Hablaba el Atlético del nivel de exigencia que va a tener que subir el Atlético de Madrid, porque vale, sí, le estamos dando un capote tal vez con que los jugadores que ha fichado no son primeras espadas o grandes estrellas mundiales en alguno de los casos, pero sí que es verdad que
el inicio de liga que tenía el Atlético de Madrid, eran 3 rivales asequibles, que a priori tenía que hacer un 9 de 9. A mí me llamaba mucho la atención después de la primera jornada, creo que fue el empate ante el Español, cuando se hace esa presentación en el Metropolitano, ese discurso de Simeone hablando de me prometo que este año vamos a competir o algo así, y todo el estadio un poco coreando lo que decía. Ese nivel de exigencia yo creo que tiene que subir, vamos, por plantilla, ya no ganar la Liga, pero no dejarte puntos en los campos que se lo está dejando el Atlético de Madrid. Ya, pero si ya el entrenador, que es el que tiene que liderar el proyecto, te dice que la intención del Atlético de Madrid, con todo lo que se ha gastado, no este año, el anterior también, que a Simeone le han rehecho el equipo en 2 años y que le han traído las piezas que él quería. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que aspirar y tener mentalidad de querer más, porque si no, si tu mentalidad es competir, vas a competir, pero es que no vas a acabar tocando títulos a final de temporada y te va a pasar como el año pasado y como el anterior y como el otro. Al final, por ejemplo, lo hemos visto en el Fútbol Club Barcelona. Lo mayor que ha hecho Hansi Flick en el Barça es cambiarle la mentalidad al equipo. La mentalidad en el fútbol, en el deporte, yo creo que es una de las cosas más importantes. A veces te lleva más lejos que las piernas. Y si la mentalidad del entrenador es no os preocupéis, no hemos ganado estos 3, pero vamos a competir, el Atlético de Madrid tiene que acabar la Liga con opciones de ganarla, junto a Barça y Real Madrid, porque además se ha gastado más dinero que ellos. Y si este año no compite de verdad, y competir de verdad es llegar, pues eso, a la penúltima jornada con opciones de ganar el título, salvo que Simeone rasque un título por otro lado, por la vía de la Copa, o todavía más difícil la vía de la Champions, yo creo que este año puede ser el último de Simeone, aunque tiene un año más firmado con el Atlético y él se va a ir cuando él quiera. Me parece que el desgaste, si el Atlético no compite, no alarga su pelea por la Liga hasta casi el final, me parece que el año se le puede hacer complicado a Simeone. Un año como el del año pasado, sí. Una temporada como la pasada, ¿tú crees que deja fuera a Simeone? Sí. Yo creo que sí. Bueno, esto lo hemos dicho más veces, ¿eh? Sí, claro, pero es el cuento del lobo y al final el lobo vendrá alguna vez. Porque en el caso del Cholo, aunque solo sea por el desgaste del tiempo que lleva, ya llueve sobre mojado. Viene de varias temporadas, desde la última liga que ganó, sin rascar ni un título y sobre todo con desembolsos importantes en los 2 últimos años, con fichajes y sin mejorar en nada. Pero es verdad que, un poco comparando con la temporada pasada, yo creo que se queda esa sensación de que el Atlético se cayó en un momento puntual, ¿no? En ese mes de marzo creo que fue, que se le cae todo, pero hasta entonces sí que se veía una progresión del Atlético de Madrid. Yo me llegué a creer a ese Atlético de Madrid. Claro, si tú llegas al mes de marzo ya fuera de todo, ahí ya me parece otra cosa. Si se repite la temporada pasada, no sé yo. Ya, pero es que las temporadas acaban en junio. Es que competir hasta marzo está muy bien. De hecho, yo recuerdo que estábamos hablando de la posibilidad de triplete para Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que tenían esa posibilidad de real. Es verdad que el varapalo de la Liga de Campeones fue muy duro para el conjunto de Simeone, pero no tuvo capacidad el entrenador de levantar la moral del equipo. O sea, se hundió moralmente el Atlético de Madrid y ya no levantó cabeza, y ya no te digo al final de la temporada pasada, no levantó cabeza en el Mundial de Clubes tampoco. Entonces, yo creo que futbolísticamente, durante muchos momentos de la temporada el Atlético de Madrid compitió muy bien, pero tú tienes que hacer un proyecto que te llegue, como decía el Látigo, a la penúltima jornada, no a marzo. Pero insisto que si este año el Atlético no mejora, y puede mejorar porque tiene tiempo y tiene plantilla profunda para hacerlo, se le puede hacer largo a Simeone. Y yo ya sé el efecto que supone Simeone en la grada del Metropolitano, el respeto y la admiración reverencial que le tiene la afición del Atlético, pero es que del amor al odio en el fútbol se pasa con un punto de rapidez y yo creo que Simeone está muy cerca de empezar a cruzar esa línea. Voy a hablar ahora enseguida con Alberto Rubio un poco de cómo ha quedado el mercado fuera de España, porque ha sido una absoluta locura lo que ha pasado en la Premier, pero centrándonos en lo que ha pasado hoy en Sevilla con el tema de Antony, a mí lo que me gusta del fichaje de Antony, primero que vamos a tener un pedazo de jugador en la Liga, es que ya empieza a ser uno de esos casos extraños en los que un jugador que tiene ofertas encima de la mesa, o que seguramente habría clubs, por ejemplo en Arabia, que los había pujando por él, ha decidido venir a España. Es un caso ya que empieza a ser algo extraño, incluso.
romántico, ¿no? Sí, es que te lleva al fútbol de antes. Yo creo que porque el Betis y Sevilla en especial, ya no solo España, yo creo que él necesitaba ir a Sevilla, ha recuperado a Anthony. Anthony estaba amargado en el Manchester United, pagaron 100 kilos por él, no se acabó de encontrar, pero porque también el club ha sido un polvorín en los últimos años y todavía no levanta la cabeza. Muchos jugadores y muy buenos han pasado por allí que no han acabado de encajar, y él yo creo que se sintió a nivel personal, más allá de lo futbolístico, que revivía, que volvía a tener luz, que volvía a ser feliz, y que además eso se transformaba en un buen fútbol, la comunión con la afición. Yo creo que va más por ahí, de que él vio que aquí había revivido y que necesitaba venir aquí, que no sabía si iba a poder encajar en otro club. La verdad es que ha encontrado su lugar en el mundo, ¿verdad? Después de que parecía que el United tocaba, o sea, fichaba un jugador que podía cambiar el paso de un equipo ahí en crisis permanente en la última década, me parece que su sitio es el Betis, y lo que demostró el año pasado fue espectacular, y el recibimiento de ayer fue increíble, porque la gente necesita ilusionarse, y la gente se ilusiona con los nuevos, y si al nuevo encima lo conoce del año anterior y sabe que se lo va a quedar y que va a ser jugador del Betis, ahí viene la locura que se desató ayer en Sevilla, en la Sevilla verde y blanca, con Antonio de Triana, como le llaman. Yo no sé si recuerdo un caso en tan poco tiempo enamorar a una afición como lo ha hecho Anthony, y viceversa, porque es que ha jugado 6 meses en el Betis, no ha jugado más. Pero es que cambió al equipo. Sí, fue la pieza del puzzle que le faltaba. O sea, fue una pieza que podía haber acabado muy mal. O sea, era una apuesta que era a cara o cruz, que le podía haber salido muy mal al Betis o muy bien, y fue muy bien, y fue el engranaje. Y yo creo que a este Betis que hemos visto al inicio de la temporada, tú ves cómo le falta a Isco por la lesión y que le falta a Anthony. Es que deportivamente lo necesita, y yo creo que es que a mí me dio la sensación que también a nivel de vestuario fue como justo la pieza que necesitaba el Betis. Y luego, aunque nos pueda parecer desde fuera una competición menor, el hecho de haber liderado al llegar al equipo a una final europea como la Conference, junto con Isco, junto con otros jugadores evidentemente, pero el soplo que supuso la llegada de Anthony fue tan grande que yo creo que en el beticismo hay un agradecimiento y unas ganas de volver a verlos a todos en acción, ¿no? A Isco, a Anthony, a Lo Celso, a toda la plantilla que tiene el Betis, que tiene muchos jugones.